Los registros estadísticos del Banco Central dan cuenta de que los bancos que forman parte del sistema financiero mueven fuertes cifras de dinero en cuanto a operaciones cambiarias y de arbitraje, más aún que las propias casas de cambio. Según los datos de la Superintendencia de Bancos del BCP, estas entidades reportaron ganancias de 313 mil millones de guaraníes a abril de este año, solo con este tipo de operaciones, lo cual equivale a 56 millones de dólares sobre la referencia actual de la divisa estadounidense. El analista Sebastián Hacha explicó que pese a que este tipo de transacciones son legales, los organismos de control deben estar sumamente alertas, de modo a prevenir la circulación de fondos de origen dudoso. Lo que ocurre o lo que debería ocurrir en el ámbito local es que el Banco Central y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, porque las operaciones de cambio son lícitas, eso tenemos que aclarar, ¿verdad? Pueda ver si es que dentro de esas operaciones de cambio, analizando el origen de esos fondos, no respondan a una lógica finalmente de lavado, sino que sean parte de un mecanismo que también es importante para nuestra economía y mantener la competitividad del guaraní. Porque recordemos que los cambios, si fuesen de manera masiva, también afectarían a la apreciación de nuestra moneda, que finalmente eso no sería saludable para la economía. De la misma manera, H instó a que las instituciones encargadas de realizar los controles tengan al menos la intención de trazar la ruta que sigue el dinero que pasa por el país. Además, consideró que se debe apuntar a una mayor armonización entre las normas de la banca matriz y los bancos del sistema local. Algo más hay que hacer para tratar de evitar, intentar evitar, porque el crimen siempre va a encontrar su camino, pero para tratar de intentar tener la trazabilidad del dinero. ¿Qué significa eso? ¿De dónde viene y a dónde va? Tratando de certificar, de cierta manera, también su legalidad y su aplicación realmente formal, ¿verdad? A mí me impresionó realmente porque yo no lo sabía, o confieso mi ignorancia, que habían cuentas abiertas de dinero de transferencias en Luxemburgo en un banco público como el Banco Nacional de Fomento. Me enteré ahora, ¿verdad? Y no puedo yo culparle a las autoridades del Banco Nacional de Fomento porque esas operaciones son legales, ¿verdad? Ahora, me llama también la atención de que para lo que fue creado el banco, que es justamente tratar de otorgar créditos de desarrollo en los distintos ámbitos, ya sean en producción primaria o industrialización, eh, tampoco sea una prioridad como para tratar de fijar una línea de acción. Y eso refleja la desconexión que hay entre la política del Banco Central y la política del sistema financiero en general, o la falta de control. La CEPRELAT, por ejemplo, yo creo que después de esto tenemos que decir, no puede seguir funcionando en el sótano del Banco Central con un presupuesto anual de 1 millón de guaraníes. Tienen que salir y tenemos que ver si es que por ahí no nos sirve el sistema del Banco Central argentino, donde en realidad se llaman unidades de investigación financiera y están en todas las ciudades, en todas las provincias de la Argentina, y actúan a la par y a la misma velocidad que se eh, regula y controla, fiscaliza el funcionamiento de las instituciones financieras. No hacer una revisión ex post, porque la revisión ex post, lógicamente, lo que ayuda es a que finalmente se pierda el rastro del dinero. Al considerar las estadísticas de las operaciones de cambio que publica el BCP, destaca que el Banco Basa es el principal jugador en un mercado en el que alcanza una cuota de participación de cerca del 40%. En ese sentido, reportó ganancias de 124 mil millones de guaraníes, más de 22 millones de dólares. Sobre esta situación, Sebastián Hacha explicó que la misma podría estar relacionada a los orígenes de la entidad, pero volvió a recalcar el papel que la CEPRELAT debería tener en caso de avisorarse eventuales operaciones que pudieran considerarse sospechosas. Y hay que analizar en gran medida eh, cuando uno mira lo que son hoy los bancos. La mayoría de ellos vienen de figuras jurídicas o de fusiones anteriores. Y Banco Basa era el antiguo Cambios Amambay. Entonces, evidentemente, ese ha sido su expertise en los últimos años. Así como otros bancos provienen de casas de crédito que estaban destinadas a pequeños
empresarios, otros que están hoy en día haciendo una expertise en materia de financiamiento del negocio de la ganadería y más cuestiones. Obviamente yo creo que valga el juego de palabras, se basa especialmente en su expertise, que es el tema de cambios. Si eso genera una sospecha, yo creo que Seprelat debería haber pasado por ahí, ¿verdad? Y si no pasó, entonces el señor Boyanich debería darnos una explicación. Por su parte, Cristian Borja, presidente de Valores Casa de Bolsa, coincidió en que la cuota de participación de Basa es llamativa, considerando que a través de esta entidad están pasando actualmente 4 de cada 10 operaciones de cambio y arbitraje en el sistema financiero. Y el Banco Basa tiene, del total de instituciones financieras que están en ese sector, lleva casi el 40% del total de la torta. Si eso lo comparamos con otras instituciones de mucho mayor tamaño, como serían Banco Itaú y Banco Continental, y vemos que prácticamente les dan 4-1 al tamaño de operaciones que ellos llevan, pues llama mucho la atención tomando en cuenta el tamaño de cada institución financiera. ¿Y cuál sería, por qué se considera que está en esa posición el Banco Basa con el 40%? Bueno, tradicionalmente el Banco Basa, actual Banco Mumbai, antigua denominación, siempre estuvo dedicado al sector del cambio de divisas. Es un gran actor de la divisa, sobre todo en frontera y de lo que tiene que ver con reales, incluso más que con dólares, lo que tiene que ver con reales. Pero este ha sido parte del ADN del banco y de las operaciones cambiarias. Exactamente. Pero esto lo que significa cuando hablamos del 40% es que de 10 operaciones que se hagan de tipo o que se hagan de arbitraje cambiario en el país, 4 son hechas por el banco. También responde a que una vez, y supongamos el tema del dólar en efectivo o del billete, una vez que las instituciones financieras tienen eso y no es absorbido por sus clientes, ellos tienen que reexportar o vender al extranjero porque no pueden quedarse con esos billetes. Las instituciones grandes o que tienen un gran movimiento realizan las exportaciones de manera directa, pero las instituciones pequeñas que tienen un menor movimiento lo que hacen es venderle su divisa al Banco Basa, quien sí lleva, porque está en este sector, lleva una cartera más importante y son los que terminan realizando las exportaciones de divisa. Agregó que esta situación hace que el peso real de las operaciones cambiarias en la estructura de ganancias de la entidad sea mucho más alta en comparación a otras firmas del sistema financiero, que prefieren enfocarse en dar mayor énfasis a otros negocios. Mientras más porción tengan en este tipo de mercado, el mercado cambiario, un porcentaje más alto de sus ganancias va a venir de allí, que no es el caso de las otras instituciones que hemos hablado. Las principales instituciones del país en el sector bancario, que serían Continental, Itaú, BBU y Regional, no necesariamente en ese orden, pues ellos provienen la mayor parte de sus ganancias de operaciones bancarias, mientras que en el Banco Basa proviene la mayor parte de su ganancia de operaciones cambiarias. Tendríamos que revisar en los últimos años a cuánto equivale eso, pero podríamos hablar que tranquilamente puede estar sobre el 20 hasta el 40%, un poco más incluso, del ingreso o de la ganancia que tiene al final del día el banco, producto de las operaciones cambiarias que vienen realizando, que no es ni remotamente el caso de las otras instituciones. Pero habría que revisar año tras año cómo ha venido esa evolución y cuánto significa. El titular de Valores explicó que si los otros bancos no refuerzan este tipo de operaciones, es porque no tienen la estructura para el efecto. Resaltó que las firmas financieras argumentan que es difícil reconocer el origen de los fondos y que para esto se necesita una fuerte inversión de modo a cumplir con las normativas de regulación de la CEPRELAT y el Banco Central. Cuando estamos hablando de este tipo de operaciones, así como el análisis de otros segmentos, uno tiene que preparar toda su estructura para poder brindar esos servicios. En el tema de divisas específicamente, debes tener una estructura mucho más fuerte para poder inspeccionar, verificar
y de hecho saber el origen de esos fondos, que es mucho más fácil de saberlo cuando provienen de otros segmentos como el comercio, como las exportaciones o como la ganadería. Es decir, si tienes 10.000 hectáreas, 5.000 cabezas de ganado, vendiste 1.000, pues sabes más o menos cuánto va a tener de ingreso. Cuando se habla del tema de divisas es un poco más difícil y sobre todo tienes que saber el segmento de cliente al cual atiendes. Es lógico pensar que una institución que tiene altos ingresos producto del mercado de divisas atiende a un sector de clientes que tienen un altísimo movimiento de divisas, que no necesariamente están en otras fuentes o en otros sectores de la economía con una presencia tan grande como la presencia de divisas. Y hay instituciones que directamente han dicho que no se dedican fuertemente a eso porque es un sector muy controlado del cual ellos no pueden tener un conocimiento muy cierto acerca del origen de esos fondos y del manejo que te permite tener la divisa internacional en una zona de no muy fácil control y que debes conocer muy bien a tus clientes para poder estar actuando eso. Lo que nosotros deducimos de todo esto es que obviamente el Banco Basa dentro de su estructura la tiene muy bien hecha con relación a poder controlar el origen de esos fondos y a los clientes que atiende, que por eso le hacen esos depósitos fuertes. Asimismo, al analizar la implicancia de las operaciones de cambio en el sistema financiero, el economista y exministro de Hacienda, Manuel Ferreira Bruschetti, destacó que las transacciones se efectúan mayormente en reales y pesos, enfatizando la participación de los turistas argentinos. Y bueno, gran parte de las operaciones que se están haciendo hoy en el mercado de divisas son operaciones más bien no en dólares, sino en reales o en pesos argentinos, ¿verdad? Y son en gran parte operaciones en efectivo. Hay una gran entrada, o hubo una gran entrada en los últimos tiempos de argentinos fundamentalmente que entraban básicamente con efectivo a realizar operaciones de consumo, ¿verdad? De comercio, compra a nivel de shoppings, etcétera, etcétera, que se han realizado, que la han realizado fundamentalmente los argentinos. Los argentinos hoy representan el 75% del ingreso de extranjeros a Paraguay y gran parte de esas operaciones son manejadas por un grupo de bancos que está relativamente acotado, ¿verdad? Y son aquellos bancos que manejan mayor cantidad de efectivo y que también operan mayormente con minoristas, ¿verdad? En el caso específico de Basa, apuntó que es difícil que la entidad pueda expandir una posición como la que mantiene actualmente. Apuntó que en cuanto a ganancias, hay que hablar de las operaciones que se realizan con dólares en efectivo. Bueno, una cuota que es difícil de expandir, ¿verdad? Yo creo que ya los bancos que están posicionados en las condiciones en las que están hoy están bastante sólidos en sus mercados y la participación difícilmente cambiaría, ¿verdad? Pero creo que más bien se trabajaría en sostener esas participaciones, sobre todo en términos de beneficios que generan estas operaciones, donde las operaciones minoristas obviamente siempre generarán mayor beneficio por la falta de poder de negociación que tiene una persona o una empresa que viene a cambiar pocos dólares. Así que las operaciones mayoristas son mucho más claras en ese sentido y los volúmenes y los poderes de negociación también de esas empresas son mucho más grandes, ¿verdad? Al ser consultado sobre la situación, Santiago Peña, también exministro de Hacienda y actual directivo del Banco Basa, reconoció que la entidad tiene una alta cuota de participación en cuanto a las operaciones cambiarias, pero hizo énfasis en la rigurosidad de los controles internos de la institución financiera. El banco, que tiene ya 25 años en el sistema financiero paraguayo, de hecho uno de los pocos bancos que ha podido sobrellevar crisis económicas, crisis financieras como la que vivió Paraguay en los 90 y que le ha permitido desarrollar mucha experiencia. Entonces, obviamente Paraguay como un mercado
pequeño, muy abierto al mundo. Si uno piensa, Paraguay es el país que tiene la mayor apertura comercial, importaciones y exportaciones. Es un país que necesita transaccionar mucho, enviar dinero para poder recibir mercaderías, envía mercadería a través de las exportaciones y recibe eso. Entonces, las operaciones de cambio son un elemento importante dentro del sistema financiero, pero para lo cual uno necesita desarrollar un conocimiento, una experiencia muy particular en el manejo del riesgo de esos clientes. Aseguró de igual modo que en su anterior función como miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, le tocó verificar las operaciones del banco en el que hoy es directivo y que siempre se destacó en cuanto a diferentes indicadores que marcan su solidez, siendo uno de ellos el referente al cambio y arbitraje. A mí me tocó, siendo director del Banco Central, tener que supervisar a todos los bancos del sistema financiero, y Banco Basa ya en ese momento se destacaba por ser un banco que tenía los controles más rigurosos, inclusive controles más altos que los que imponía la superintendencia de bancos. Por ejemplo, tener auditorías de organismos internacionales, calificadoras de riesgo internacionales. Uno de los 4 bancos en el Paraguay que tiene hoy la calificación de la calificadora Moody's a nivel internacional. Tiene auditorías por parte de un organismo como Kroll, que es un organismo que trabaja con el Tesoro americano, con el gobierno americano en todo lo que es supervisión en controles de riesgo. Entonces, eso le ha permitido. Pero, no obstante, el banco ha venido desarrollando en los últimos años una visión también más importante en lo que es la banca corporativa. Hoy podemos ver de que la mitad de las utilidades que recibe el banco vienen de la banca corporativa, sector agrícola, ganadero, corporativo en general. Y bueno, yo creo que es una institución que los números muestran extremadamente sólida, con mucho capital y con ganas de seguir contribuyendo al desarrollo del Paraguay. Según los datos que maneja el Ministerio Público, el Banco Basa es una de las firmas locales con las que operaba Darío Messer, empresario brasileño buscado por la justicia del vecino país por el sonado caso Lavallato, la mayor investigación sobre un hecho de corrupción en el Brasil. Además, fue imputado en Paraguay por lavado de dinero y asociación criminal, y en estos momentos se encuentra prófugo. De acuerdo a los datos que obran en la carpeta fiscal, como parte de sus operaciones en nuestro país, compró bonos del Tesoro a través de entidades financieras como Banco Amambay e Itaú. El empresario igualmente operó a nivel local con el Banco Nacional de Fomento, a donde enviaba millonarios fondos procedentes del exterior que serían de origen dudoso. Darío Messer no solo tenía depositado el dinero de sus empresas en bancos locales, sino que también operaba a través de las casas de bolsa. Además, volvía a realizar inversiones en el extranjero, manifestó uno de los fiscales del equipo investigador del caso, René Fernández. Estamos hablando, por un lado, de transferencias nacionales e internacionales recibidas y remitidas a través de bancos locales, inversiones en valores bursátiles, tanto a nivel local como a nivel internacional, y también la constitución de sociedades que realizaban principalmente, desplegaban actividades en el ámbito agropecuario y también inmobiliario. Ahora, ¿esto finalmente va a tener algún tipo de repercusión en estas casas, en lo que hace a sus operaciones? Porque deberían de ellos también emitir un informe, o en este caso de tratarse de algún caso sospechoso, ¿o no? Bueno, tenemos entendido que las empresas que han detectado operaciones, o sea, es decir, los bancos que han detectado operaciones inusuales o sospechosas han reportado a la CEPRELAT en su momento. Es decir, existen reportes, según tenemos conocimiento, desde el año 2015. Y en ese sentido, más allá de algún análisis que podría llegar a hacer la Superintendencia de Bancos o la CEPRELAT, en principio podemos decir que esos reportes han sido formulados sobre todo por los bancos. El fiscal remarcó que también se debe analizar por qué en una brecha de casi 5 años, los responsables de las instituciones no tomaron en cuenta los movimientos sospechosos. No quiero hacer un análisis, una evaluación del papel cumplido por la CEPRELAT, ¿verdad? Concretamente. Lo que sí puedo decirte en líneas generales respecto a todo el sistema financiero y bancario es que están previstos los mecanismos para la prevención de la utilización del sistema financiero para la legitimación de activos, y también están identificados y designados quiénes son los sujetos obligados, es decir, quiénes son las personas físicas y jurídicas
que deben cumplir con su rol para evitar que se produzca esa situación. En este caso en concreto, no quiero hablar de un fracaso, pero evidentemente no funcionó el sistema de la forma que debería haber funcionado, teniendo en cuenta las leyes vigentes y las reglamentaciones vigentes también, ¿verdad? No funcionó como debería porque finalmente hay que señalar que las entidades bancarias han reportado, han realizado los reportes y probablemente hubo cierto retraso, pero hemos llegado a este punto que ya es conocido. Finalmente remarcó que gran parte del proceso de la pesquisa se centra en la recolección de pruebas documentales y de informes, paralelamente a las órdenes de captura vigentes respecto a los imputados. De acuerdo a las investigaciones, de manera preliminar la magnitud de las operaciones ilícitas corresponde a unos 50 millones de dólares, que han sido objeto de operaciones a través de distintas entidades nacionales. El plazo de la investigación es de 6 meses, que se estaría cumpliendo en el mes de noviembre, salvo que se solicite y autorice la ampliación de este periodo de tiempo.